Javerim Javerot, en el último shiur nos distrajimos con el tema de los prepucios y en el chat leí distintos comentarios e hipótesis, algunas más y otras menos serias. Recordemos que la cuestión fue traída únicamente para determinar la validez del contrato matrimonial. Los distintos comentarios, tanto en el chat, que no solemos repetir porque cada uno lo puede leer mientras va el shiur, como en la correspondencia posterior, fueron muy interesantes. Hoy alcancé de escribir a una de las Javerot que participan en todos los shiurim, que el hecho de que ella lo había intuido, obviamente, que en lugar de utilizar cadáveres o cabezas, el Tanaj utilizó prepucios, pero se refería, obviamente, a la cantidad de soldados del otro lado que habían muerto. Cuando veamos los comentarios del Talmud y el Midrash sobre la familia del Melech David, y la dinámica en el palacio de David, de cuántas esposas tenía, de cuántas concubinas, cuántos hijos, que si su familia era un ejemplo para la historia, es un ejemplo cuando en los colegios se enseña o en las casas se relata su historia, pero cuando hacemos ese esfuerzo es probable que nos sorprendamos por el lenguaje de las fuentes que llamaban a sus cosas por su nombre sin mojigatería y sin preocuparse si los estudiantes se ruborizaban como si fueran alumnas de una escuela de señoritas que hablan de estos temas por primera vez. Esa autenticidad en el lenguaje narrativo del Tanaj es algo maravilloso que con el transcurso del tiempo, por influencias de sistemas de enseñanza vergonzables, fueron disimulándose al grado que incluso la verdad histórica fue distorsionada. Una vez que avancemos en el tema, cada uno de vosotros podrá sacar sus propias conclusiones sobre la familia de David, pero una ya podemos adelantar, que es el fracaso de las familias de los grandes líderes de nuestro pueblo y también de otros pueblos. Casi es una excepción que sus familias sean normativas y, valga casi la repetición de la palabra, y normales. Pueden ser normativas y no normales, pueden ser normales y no normativas, pero cuando se trata de familias que tienen una personalidad a la cabeza muy fuerte, no nos debe sorprender que los hijos se desintegren de la línea, si de alguna manera se da, y el líder cuando está mucho tiempo en el poder también se desintegra de los valores que en un momento dado defendió. Algunos alcanzan a darse cuenta y a tiempo regresan en Teshuvah, otros no. Y la historia trata de ver cómo juzgarlos. Bueno, dado que estamos con el rey David, vamos a comenzar hablando hoy de Mijal, la amada esposa del rey. Los Jajamín presentan a Mijal, la hija del rey Shaul, y esposa del rey David, como una mujer hermosa que fue codiciada por todos los que la veían. Bastante normal que alguna figura de poder pues tenga y elija compañías de gran belleza para llamar la atención y la admiración de la gente. Y voy a referirme textualmente al Talmud en Megilá 15a. Repito, el tomo de Megilá en el folio 15a. Y por favor, átense los cinturones, no porque vamos a volar a ningún lado, sino porque nuestro shiur va a despegar dentro de los marcos que les había anunciado hace apenas unos segundos atrás. Y cito a la Gemara textualmente. Los Jajamim enseñaron en una veraita. Veraita son los dichos de los Jajamim que no entraron en la Mishnah, que el nombre Rahav, de la dueña de la mesón o posada o el parador de Jericho, así se enseñaba en los colegios y no se decía que era ramera, despertaba pensamientos impuros por la sola mención de su nombre, que despertaba lujuria por ella. Avanza la Gemara y dice que Yael, la heroína que mata a Sisra para salvar a Israel de las tropas de Yabín, rey de Canaán, clavándole una estaca en la cabeza con un mazo, despertaba la lujuria
pero por su voz. Parece que Yael tenía una voz muy especial. Este pensamiento no nos debe sorprender en el sentido de que cuando los Jajamim toman un versículo de Shira Shirim, el que habla de la belleza de la voz, de pronto lleguen a la conclusión de que la voz puede llegar a ser la voz de la mujer. Yo pienso que la voz del hombre también puede llegar a ser lujuriosa. Vamos a otro personaje, dice la Gemara, otra vez, Javerim, es la Gemara en Megilá 15a. Abigail, esposa de Nabal, quien durante la guerra civil entre David y Shaul, guerra civil es una forma de decir, es una guerra familiar, las fuerzas de David acuden a la casa de Nabal, que era un hombre muy rico, a pedirle un aporte a su causa, pero Nabal se niega. David se encolariza por el rechazo de Nabal y acude con una fuerza de soldados a vengar el agravio. Sin embargo, no alcanza a llegar hasta Nabal, ya que la propia Abigail, su esposa, junto a varios sirvientes, acude con provisiones al encuentro con David, pidiéndole además que no derrame sangre innecesariamente. Poco después Nabal muere y Abigail pasará a ser una de las mujeres del rey David. Con él tuvo un hijo, Giliab, también llamado Daniel. Y los Jajamim en la Gemara dicen que Abigail provoca lujuria solamente por recordarla. Interesante apuntar que la historia de Abigail contrasta con otra mujer del rey David, Bathsheba. En el caso de Abigail, la esposa evita que el rey David asesine a su codicioso y tonto esposo. En la segunda, el rey David ordena la muerte de un hombre recto porque desea a la esposa del hombre recto. En la historia de Abigail, David, que todavía no era el rey, el posible rey, es visto como virtuoso y cada vez más fuerte, mientras que en la historia de Bathsheba, el monarca ya reinante muestra sus debilidades, sus defectos, cada vez más abiertamente y empieza a perder el control de su familia. Mijal, la hija de Shaul, despertaba la lujuria por su apariencia. De manera similar, dice la Gemara, el rabino Yitzhak dijo, cualquiera que diga Rahaf, quien pronuncie la palabra Rahaf, inmediatamente experimenta una emisión seminal debido al despertar del deseo causado por la gran belleza de Rahaf. Y escuchen bien, mis Javerim, Raf Naaman le dijo, yo digo Rahaf, Rahaf, pero a mí no me despierta ninguna sensación de lujuria ni de nada. Y Rav Yitzhak le dijo a Rav Nachman, cuando dije esto me refería específicamente a alguien que la conoce personalmente y reconoce su belleza. Solo para quien ha conocido a Rahaf en persona, la mera mención de su nombre es capaz de despertar la lujuria. Bueno, pero no su historia ni su fama. Me parece maravillosa la discusión talmúdica, independientemente de las sutilezas que trae, tratando de encontrar una igualación de la belleza ideal de todas estas mujeres a las cuales los sabios del Talmud encuentran otras virtudes que por su tamaño tan gigantesco provocan en las personas que están junto una conmoción espiritual y también sexual. Los Jajamim afirman que Mijal era la esposa favorita de David. Por favor, las damas que están en estos momentos escuchando, ajusten otra vez el cinturón un poquito más. Y por lo tanto, llamaba a Mijal, David llamaba a Mijal cariñosamente Egla, que quiere decir ternera, porque la quería tanto como a una ternera. Javerim Egla, el nombre de una de las esposas de David, se menciona en el segundo libro de Shmuel, capítulo 3, pasuk 5. Algunos jajamim, juristas, dicen que la identificación entre estas dos esposas de David, Egla y Mijal, en una sola mujer, resultó del deseo de los jajamim de limitar el número de esposas de David.
Miren, Javier, me detengo aquí únicamente para tratar de razonar junto con ustedes jurídicamente, por eso dije juristas jajamim, cuando nosotros usamos sabios o jajamim del Talmud, refiriéndonos a los amoraitas o a los tanaitas, porque esto que estoy nombrándoles a ustedes con respecto al término egla, ternera, con el cual David llamaba a su esposa, según una de las versiones, en definitiva trae detrás de sí, y por eso es importante nombrarlo, una discusión jurídica sobre la cantidad de mujeres que un rey podía tener. Acuérdense que el hijo de David se pasó la raya y se excedió muchísimo en la cantidad de mujeres que todavía en aquel entonces seguramente no estaban legisladas, pero ya habían empezado a verse cuáles eran las consecuencias de tener tantas mujeres en la casa. Este comentario permite revisar nuevamente el pensamiento jurídico que por lo general tiende a ser muy benevolente cuando se trata de juzgar a alguien. En este razonamiento, Kahana, de Caen de Sanedrín, marcaba una diferencia de 3 esposas según la interpretación elegida. Ahora van a ver por qué. Me importa que conozcan, Javerim y Javerot, la dinámica de la discusión jurídica de nuestros sabios. La Torá, en Devarim 17:17, dice claramente que el rey no tendrá muchas esposas. El número máximo permitido a un rey según la interpretación posterior bajo esta regla, según los Jajamim, es 18 mujeres. En el segundo libro de Shmuel, capítulo 3, versículos 2 al 5, se registra que el rey David tuvo 6 esposas, 6, cuando estaba en Hebrón. Con vuestro permiso, voy a leer, para no equivocarme en la pronunciación, el texto en ibrit. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, ומשנהו חילף לאביגיל אשת נבל הכרמלי, sobre la cual hablamos, והשלישי אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור. והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפטיה בן אביטל. והשישי יתרם לעגלה אשת דוד. אלה יולדו לדוד בחברון. Vimos acá toda la lista hasta llegar a alguien llamada Egla. En cuanto a esas 18 mujeres con las que el rey puede casarse, la pregunta es ¿de dónde sacamos ese número? Y la respuesta es que la Gemara responde como está escrito. A David, según lo que hemos leído, que tenía 6 esposas, se le permite jaena de jaena, es decir, tantas como las que tiene, más tantas como las que tiene. Por lo tanto, son 6 más 6 más 6, van a dar 18. Y eso lo aprendemos del Pasuk del segundo libro de Shmuel, capítulo 3, Psukim 2 al 5. Aparecen ahí, como dijimos, 6 esposas. Y el profeta Natán dijo en el versículo 10 al rey David en su reprensión, es decir, cuando le hace no, estás haciendo las cosas mal, y te di la casa de tu amo y las mujeres de tu amo en tu seno, y te di la casa de Israel y de Yehudá, y si eso fuera muy poco, entonces les agregaría como estos Jaena y como aquellos de Jaena. Segundo libro de Shmuel, capítulo 12, versículo 8. Como estos se refiere a las esposas enumeradas anteriormente, es decir, 6 ya tenía, como estas otras 6, y como esas se refiere a otras 6, de manera tal de que llegamos a ese número, como les decía antes, de 18 mujeres. Rabina se opone a esta explicación, diciendo, di en su lugar, como estos, esto se refiere a 6 adicionales como las esposas enumeradas anteriormente, para un total de 12. Y como esto se refiere a todos los enumerados anteriormente, por lo tanto, la cuenta totaliza 24 y no 18. La Gemara agrega, el apoyo a la interpretación de Rabina también se enseña en una veraitá que trae, como les decía antes, una tradición existente en la ley
de transmisión oral, pero que no fue incorporada en la Mishnah, que dice, no se agregarán muchas esposas. Eso significa que no puede casarse con más de 24 mujeres. La Gemara comenta, según quien interpreta la letra Vav, traducida como la conjunción Y en español, y en el término y como esos. Para agregar y ampliar lo que vino antes, la Vav se escribe para agregar más, y por lo tanto, si la letra Vav, que se traduce como conjunción y sirve como aumentativo, estamos ya llegando a la cifra de 48 mujeres. La Gemara comenta, el apoyo a esta interpretación también se enseña en otra veraita. No se agregará muchas esposas, eso significa que no puede casarse con más de, ya he perdido la cuenta, Javerim y Javerot, con más de 48 mujeres. La Gemara pregunta, y en cuanto al Taná de nuestra Mishnah, ¿cuál es su razón para limitar el número de 10 a 18? Y Rav Hana dice, como habíamos visto más arriba, el verso compara el último término, como esos en hebreo jaena, con el término anterior como estos jaena, enseñando que así como el primer término como estos significa 6, también el último como estos significa 6, pero no más. La Gemara desafía la idea de que David solo tuvo 6 esposas, pero también estaba Mijal, por lo que tenía al menos 7 esposas. Fíjense ustedes que si en lugar de hablar de 6 esposas estamos hablando de 7, toda la matemática de primero de primaria que hice hasta este momento se desarma. Es decir, que deberíamos empezar a hacer jaena por 7. 7 más 7 son 14, más otras 7, ustedes sabrán el resultado porque a mí ya no me da. Y estamos con unas cuentas mal hechas. Y entonces viene Rafi y dice, ¿cómo se resuelve este intríngulis? Muy fácil, diciendo que una de las 6 esposas, Egla, no es otra que nuestra querida Mijal. ¿Y por qué se llama Egla en el versículo? Fue porque ella era querida por él como un becerro, una Egla, por lo que el versículo dice que Sansón también se refirió a su esposa con el mismo término. Si no hubieras arado con mi becerro, no habrías encontrado mi secreto, dice el libro de Shoftim, Jueces 14-18. Aquí volvemos a jugar algo muy, muy lindo, que es tomar una palabra, en este caso el nombre de Egla, y ver dónde aparece en otras partes del Tanaj y en qué contexto. Y si aparece peyorativamente, como nos da a nosotros ganas de verlo, o aparece sin ningún tipo de juicio, o quizás como una parte del juicio positivo. Pero la búsqueda y el objetivo de los jajamim es buscar la identificación de Egla con Mijal, simple y exclusivamente para poder llegar a la conclusión de cuál es el máximo de mujeres que puede tener un rey. Y luego viene la pregunta, ¿y Mijal tuvo hijos? Pero ¿acaso no está escrito, y Mijal, la hija de Shaul, no tuvo hijos? Por favor, escuchen bien, ajusten los audífonos. No tuvo hijos hasta el día de su muerte, dice el segundo libro de Shmuel 6:23. Repito, y Mijal, la hija de Shaul, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué se deriva de ahí usando el pensamiento de nuestros sabios? Rav Hizda dijo, hasta el día de su muerte, no tuvo hijos, pero el día de su muerte sí tuvo un hijo. Avanzamos otro poquito más. La Gemara desafía esto. Ahora, estos hijos de David, ¿dónde están? ¿Dónde los cuenta? En Hebrón, como se mencionó anteriormente, Eglón con las esposas de David en Hebrón, pero el incidente con Mijal en el contexto del cual el versículo dice que no tenía hijos, no fue en Hebrón, sino que fue en Jerusalén, como está escrito y sucedió cuando el arca del Señor entró a la ciudad de David. Mijal, la hija de Shaul, miró por la ventana y vio al rey saltando, brincando, danzando ante el Señor, y lo despreció en su corazón. Así dice el segundo libro de Shmuel 6:16. Me detengo
solamente un segundito aquí, porque estamos viendo algo maravilloso que el Tanaj nos cuenta. Una mujer, hija de un rey, está viendo a su esposo, el rey, bailando con el pueblo. Y bailando con el pueblo al grado de que en aquel entonces, como no se usaban pantalones, sino las túnicas que hasta el día de hoy usan por lo menos parte de los beduinos, al saltar y danzar, descubría sus intimidades frente al pueblo. Y la hija del rey, su esposa, siente que no es digno de que el rey haga semejante baile. Y hay una lucha entre dos escuelas de pensamiento, ¿verdad? Una, la del pastor, mezclado con el pueblo, sudado, saltando en euforia, sin siquiera darse cuenta si alguien lo mira, porque su alegría era tan grande al poder haberse conseguido la devolución del arca. Y la aristócrata que está fuera de la fiesta, mirando por el balcón, y no puede entender lo de la fiesta. Miren, Javerín, esta situación de la mujer desde el balcón y el hombre bailando se ve en nuestras sinagogas ortodoxas, particularmente en Simchat Torah, que las mujeres están en el balcón. Es decir, están en la Ezrat Anashim, están en el balcón arriba, y los hombres sudados, bailando con los Sifrei Torah, algunos de ellos bebidos, dando vueltas y vueltas y cantando y bailando y cantando y bailando. Y las mujeres están por el balcón. Yo quiero pensar que más de una mujer en nuestra época siente como Mijal cuando ve a los hombres bailar. Ella no está en la fiesta, quedó afuera porque ella está en el balcón. Avanzo. Rafi Yehuda dice, y algunos dicen que no fue Rafi Yehuda, sino que Rafi Yosef, quien dice que Mijal recibió su castigo inmediatamente por haber llamado la atención al rey cuando estaba en el máximo de su euforia. Por lo tanto, no pudo haber tenido hijos ni antes ni después. Más bien, digamos una explicación diferente. Hasta ese incidente, ella tuvo un hijo, a partir de ese momento no tuvo más hijos. Avanzo un poquito más. La Gemara desafía la noción de que David solo tuvo ese número limitado de esposas, pero ¿acaso no está escrito que David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén después de que llegó de Hebrón? Eso aparece en el segundo libro de Shmuel, capítulo 5, Pasuk 13, y aparece en el libro de Crónicas 1, en Divrei Hayamim 1, capítulo 3, Psukim 5.9, y en el capítulo 14, Psukim 3.7. Leo en Shmuel, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que llegó de Hebrón, y le nacieron más hijos y le nacieron más hijas. Perdón. La Gemara responde, todos estos debían completar la cuenta de 18 y no más. Pero la Gemara pregunta sobre este versículo, ¿cuál es el significado del plural esposas? ¿Y cuál es el significado del plural concubinas de este pasuk? Rav Yehuda dice que Rav dijo, las esposas reciben un contrato de matrimonio y un compromiso matrimonial. Las concubinas se toman sin contrato matrimonial y sin compromiso. Rav Yehuda dice que Rav dice, David tenía, agárrense otra vez, sujétense por favor otra vez, tenía 400 hijos en su ejército. Es decir, que probablemente tenía más que 400 hijos. ¿Y de dónde sacó los 400 hijos? Que todos ellos eran hijos de hermosas mujeres tomadas cautivas de sus hogares durante la guerra, con la licencia que permite Devarim 21, 10, 14. Se podía tomar una cautiva de guerra, no se la podía poseer en forma inmediata, algunos dicen que sí,
Había que dejarla en la casa para que llore la pérdida de su familia, el no poder regresar, de ponerse fea, de desarreglar el pelo, de dejarse crecer las uñas, que en aquel entonces parece que era un símbolo de fealdad o de poca moda. Y recién ahí la podía tomar. Y dicen nuestros sabios que la Torá estableció todo ese procedimiento para evitar tomar cautivas, porque entonces si alguien tenía que pasar por todo eso y a la bella niña que veía y que se la llevaba como prisionera, no la podía poseer y la iba a poseer después de que estuviera un mes entero llorando y desarreglada, pues ya había perdido el interés que en ese momento las hormonas le habían dado durante la guerra, que le permitía hacer creer que todo le pertenece, y entonces era una forma de limitación. Pero fíjense en ustedes que la Gemara nos dice que todas esas mujeres que se tomó como prisioneras se sentaban en carruajes de oro, Bikronot Zaaf, y caminaban a la cabeza de las tropas. Y sus hijos eran los ejecutores de mano dura de la casa de David, en cuya lealtad se basaba la monarquía del rey. Bueno, me detengo aquí por si alguno de vosotros tiene interés en alguna aclaración jurídica o alguna aclaración anecdótica o para aportar algo o para discutir con la Gemara o para presentar su propia visión de las cosas, pues hacemos un primer paréntesis hoy de unos segunditos o minutos, depende de vuestra voluntad. Adelante, Javerín. Bakasha, Javerín, si alguien quiere tomar la palabra, haga señas. Hay un comentario de Shmuel en el chat, Raf, no sé si lo ves. Veo que todos los reyes tenían un harén. Un harén, sí. Jenny, tienes que abrir el micrófono. Ya estoy. Sí. Ya, hola. Hola. No, bueno, yo me quedo pensando en varias cosas, o sea, en todo este asunto de la, perdón, ¿qué está pasando? De la lujuria, o sea, la lujuria de los nombres femeninos que pueden causar, el puro nombre, por ejemplo, de Rahab, que luego pregunto otra cosa sobre eso, y por otro lado como, o sea, me llama mucho la atención como que la lujuria es como la masculina de tener tantas mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, como que las mujeres son lujuriosas en sus propios nombres, y por otro lado, pues yo sé que dicen que no se puede hablar mal del rey David en algún lado del Talmud o algo así, que no se puede, pero entonces no entiendo como esa parte tan abierta de tantas mujeres, la lujuria por un lado de masculina y la lujuria por otro lado de la mujer, solamente por el puro nombre, ¿no? Entonces eso me parece como raro y desigual. Eso sería nada más. Y bueno, la otra pregunta que a lo mejor no es ahorita es que a mí el nombre Rahab, bueno, ya es tema cabalístico, también lo usan los cabalistas de pronto. Yo tengo ese nombre puesto en un lugar que me lo puso un rabino, pero eso no es la temática de ahorita. Entonces, nomás mejor nos quedamos con esas dos preguntas. Gracias. Gracias. Por de pronto estás planteando lo que dijiste en la primera parte, estás hablando como mujer y no como hombre. Y parecería ser de que la reacción masculina y la reacción femenina ante el mismo estímulo no parece ser similar. Se te perdió la voz. Y el segundo, perdón. Se fue tu voz. ¿Se fue? Sí, ahí volviste. A mí se me fue, perdón. Ok, entonces repito. Sí. De que, nosotros tenemos dos lecturas del texto, una lectura masculina y una lectura femenina, que no siempre son iguales. Tal cual como si un hombre y una mujer ven la misma película, no necesariamente van a reaccionar de la misma manera. Con respecto a Rahab, la señora que tenía ahí esa casa en la frontera de Jericó, muy cerca de mi casa, ahora aquí, tenemos que saber que según la tradición, probablemente lo diga más tarde, más fundado, terminó casándose con Yoshua bin Nun.
Y a partir de ahí se desarrolla toda una historia porque Rahab, de ser ramera, se convierte en una mujer no solamente noble, sino sumamente piadosa, indicándonos otra vez la historia y la interpretación que los seres humanos no son estáticos y que pueden cambiar. Ok, hasta aquí a ti, Jenny. Si alguien más quiere decir algo, tú repartes el orden de palabras. Minuto, tenemos a Gabriel, a Galia y a Susana, en ese orden. Parece que Alicia también. Gabriel, empieza tú, abre el micrófono. Gabriel, tienes que abrir el micrófono. Gabriel, tienes el micrófono cerrado. Ahí está. Bien. Sobre Rahab, justamente iba a comentar lo de que era la esposa de Yoshua después, pero Rahab tiene, lo que dice Rahab, más que de belleza hay que admirarle la espiritualidad y sobre todo el altruismo, porque ella no pide solo por ella salvarse, sino pide de toda su familia. No se queda con salvarse ella. Es cierto, Gabriel, pero tienes que tomar en cuenta, por favor, de que estamos en la Gemara, y la Gemara hace una enumeración para demostrar la belleza y la atracción de Mijal. Y no hace un análisis más profundo, porque si nosotros quisiésemos hacer un análisis como tú estás muy bien haciendo con respecto a Rahab, podríamos detenernos con Abigail, y es evidente que Abigail tenía excelentísima actitud, ¿verdad? Pero la Gemara en este caso únicamente se preocupa por destacar la belleza física y el atractivo que podía despertar. Lo que tú dices es cierto, pero el contexto es otro. ¿Puedo agregar algo? Justamente a mí lo que me llama la atención de lo que está diciendo la Gemara es que no hablan de Maaja, que es la madre de Absalón. Va a hablar más adelante sobre Maaja y la madre de Absalom cuando quiera determinar la filiación de los hermanos Tamar y Absalom. Eso lo vamos a ver, quizás alcancemos hoy. No, pero yo lo que digo es porque si tanto se habla después de la belleza de Absalom y de Tamar, era porque la madre era linda. No necesariamente. No, pero en general se da ese. Gabriel, voy a decir algo más. También vamos a discutir la filiación. No nosotros, que no somos nadie. No, la Gemara va a hacer, y los sabios van a tratar de buscar, como dije hace un instante, positivizar algo imposible de justificar a partir de maniobras jurídicas sumamente interesantes. Ok, avanzamos. La última, la última es que verdaderamente para mí el final, es decir, la conclusión está en el final de Eshet Haim. Esa es mi opinión. Ya vamos a llegar a eso también. Vamos. Galia, Susana y Alicia. Bueno, a mí me llama la atención, y es una pregunta realmente, que la Gemara en muchos espacios hace mucho hincapié, digamos, los jajamín están siempre, voy a hablar desde el lado de los hombres, no de la mujer, hacen hincapié en sus sentimientos, en su sentimiento de lujuria, en su acercamiento a una mujer, siempre en muchos espacios de la Gemara, los jajamín hablan de sus pulsiones, de lo que les pasa, y en este caso me parece que es una vez más, ¿no? ¿Qué le pasa cuando ven a una mujer? O cuando piensan en una mujer. Otra vez. Porque este no es solo el único. Pero estás hablando como mujer. Y sería muy lindo que mires por un instante, que hagas una transformación imposible de verlo como hombre, particularmente como hombre reprimido, que está autoexigido de una conducta de abstención y lejanía del otro sexo, y por lo tanto su proceso interior es sumamente rico. Sin embargo, la otra parte, la segunda parte de la moneda de lo que tú estás diciendo es que estamos en un debate jurídico. Y nuestros jajamim no tienen ningún problema de utilizar
todos los argumentos que nosotros en el mundo moderno, abierto y postmoderno en el cual vivimos, no nos animaríamos nunca públicamente a discutir y mucho menos a anotar en tratados jurídicos de derecho penal, como en este caso, en definitiva, es lo que quiere hacer la Guemara. Sí, justamente usted lo dijo al principio, al comenzar la charla, que del vocabulario y de la forma de dirigirse, que bueno, para nosotros hoy en día a lo mejor estamos un poco más reprimidos, como que no están reprimidos, y bueno, pero quería escucharlo de usted, que es un hombre, ¿no? Bueno, Los sentimientos de ellos. avanzamos, Javerín. Bien, Shoshana y Alicia. Yo creo que es imprescindible ponernos en el tiempo que ocurrían estas cosas. Era necesario generar hijos para tener ejército. Y hasta ese punto me pregunto cuán legítimo es verlo con la vista de hoy. Y era necesario que el erotismo para que el hombre fuera realmente tipo un semental en ese momento generando hijos. Lo mínimo que necesitaba estar apasionado porque, no sé, me imagino una noche con cada mujer debían estar sumamente exigidos como varones. Otra vez piensas como mujer, Shoshana. Bueno, como la realidad. Me imagino que, no La sé... realidad vista por Shoshana. Bueno, la realidad de hoy, nuevamente. La realidad de hoy tiene que ver, te voy a dar una pista, Shoshana, para que puedas seguirla, que es el boom de los nacimientos después de la Segunda Guerra Mundial. El boom de los nacimientos cuando termine, si es que termina alguna vez, el corona. Nosotros ya estamos viendo parte de esos procesos, es decir, de que los hechos humanos parecería ser que son humanos en todos los tiempos y se expresan de manera diferente. Pero piensa solamente en el boom gigantesco que obligó a China a prohibir casi la reproducción y ahora obligándola a reproducirse. Y en épocas como en las del pasado, donde los métodos anticonceptivos que sí existían, porque la Guemara también los nombra, sin embargo no tenían los mismos efectos como los que tienen los métodos anticonceptivos de hoy, aunque al mejor cazador se le escapa una liebre, cosa que seguramente más de una señora sabe. Bien, Alicia. Alicia, si vas a seguirnos hablando... El micrófono, Alicia. No vamos a poder... Sí, sí. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, no, lo primero, la sorpresa de 48 mujeres y 400 hijos, qué prolífico, ¿no? O sea, y la otra, ¿qué pasaría si fuera la mujer la que tiene 48 hombres? ¿Qué diría la sociedad ante una situación a la inversa? En fin, sé que es un poco atrevida la pregunta. Ya ven que se puede ver el mismo tema desde el lado de la mujer. Susana, has escuchado a Alicia, ella mira todo desde el lado de la mujer, con la fantasía de los 48 hombres. Hombre, claro. Sí. Yo paso. Ok. No hay respuesta. No hay respuesta. Va, perdón, Raf. Yo solo puedo. Sí. No, o sea, creo que la pregunta es si Shoshana habló del contexto temporal. Obviamente la pregunta no tiene ninguna, digamos, no tiene nada que ver con la realidad temporal de la cual estamos hablando. O sea, estamos hablando del periodo del reinado de David. O sea, estamos un poquito lejos en el tiempo para pensar en una sociedad en que la mujer tiene 48 hombres. Aparte, entre nos, no conozco ninguna mujer que quisiera tener 48 hombres. Cuando la encuentren, me la muestren, ¿ok? O sea, la comparación puede ser simpática, pero no tiene ningún asidero histórico ni sociológico. O sea, para mí, por lo menos. Ok, ¿podemos seguir? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí. Bueno, Rafa, a mí lo que me sorprende es que todavía nos estemos
espantando de la forma de actuar de la sociedad en tiempos del rey David o en los tiempos bíblicos, que nos espantemos y de las costumbres y luego además de los estereotipos que se creaban. La mujer provocaba lujuria, todo en torno a la mujer. Yo no creo que la voz de una mujer pueda provocar lujuria. Igual en aquellos tiempos, no lo sé. Nuevamente Pero estamos hablando como mujer. sí, claro, soy mujer, evidentemente tengo que hablar como una mujer. No me puedo poner en la piel de un hombre porque no soy hombre, gracias. Bueno, no soy un hombre, soy lo que soy, lo que Dios me hizo. Entonces tengo que hablar como mujer. No es defecto, ¿eh? No, es una cuestión de Bueno, sexo. avanzamos. Bien. Raf Yehuda dice que Tamar, la hija de David, era hija de una hermosa mujer que fue llevada cautiva en la guerra y nació antes de que su madre se convirtiera. Por lo tanto, Tamar no fue considerada la hija legal de David según la halajá. Y la prueba de esto está en lo que le dijo a Amnón, hijo de David, a lo cual hice referencia hace un ratito, tal cual como está escrito en el versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel, le dice Tamar a su hermano. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Recuerden lo que dije hace unos minutitos. Eso está en el segundo libro de Shmuel 13:13. Y si se le ocurre decir que era hija de una mujer con la que se casó David, ¿le habría permitido David a la hermana de Amnón como esposa? Más bien, hay que aprender de este versículo que ella era la hija de una hermosa mujer que se convirtió después del nacimiento de Tamar, por lo que alágicamente Tamar no era hija de David. Este es un tema muy escabroso también en nuestros días cuando se produce una conversión. Pero no es nuestro tema, pero es interesante ver de que todos los temas de alguna forma se combinan entre sí. Insisto en la actitud jurídica de nuestros sabios de tratar de absolver las faltas que cometió el rey David, como decía Jenny por un lado, y por otro lado, no solamente de David, sino en todos los casos posibles, buscando debajo de la tierra algún argumento, por más débil que sea, para salvar la situación. Bueno, Javerim y Javerot, espero que no se hayan quitado los cinturones, porque la Gemara sigue interpretando la historia de Amnón y Tamar. Y el Pasuk dice, presten atención, Javerim, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Yonadav. Era hijo de Shimea, hermano de David, y Yonadav era un hombre muy sabio. Así dice en el segundo capítulo, en el segundo libro de Shmuel 13:3. Rav Yehuda dice que Rav dice que era un hombre sabio, pero que era un hombre sabio para hacer maldades, utilizaba su sabiduría para la perversidad. Y el versículo relata las trágicas palabras de Yonadav a Amnón. Y él le dijo, presten atención, hijo del rey, te estás volviendo más delgado de día en día. Y le dijo Yonadav, acuéstate en tu cama y finge enfermedad. Y cuando tu padre venga a verte, dile que le traiga a mi hermana Tamar, por favor, y dame pan y que prepare la comida frente a mí, frente a mis ojos. Y así fue, y ella tomó la cacerola y empezó a preparar la comida delante de él. Lean ustedes, no voy a leer todo el segundo capítulo, el segundo libro de Shmuel. Capítulo 13, estamos en el capítulo 13 todo el tiempo, los versículos 4 y 5 y el versículo 9. Rav Yehuda dice que Rav dice, esto significa que Tamar preparó varios tipos de comida frita, tigún, para Amnón. Al final de la historia, el Pasuk dice, entonces, bueno, al final de la historia de lo que no voy a nombrar ahora, pero que todos ustedes saben, y si no saben, se imaginan, el Pasuk dice, entonces Amnón
la aborreció con gran odio, porque mayor fue el odio con que la aborreció que el amor con el que él la había amado. Segundo libro de Shmuel 13:15. Fíjense en ustedes la confabulación, fíjense en ustedes la perversidad de Yonadav, que aconseja al hijo del rey preparar la mise en scène, la puesta en escena, para poder violar a su hermana, es decir, asesor de violación. Una figura terriblemente despreciable, siguiendo cualquier tipo de canon que podamos tener. La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón del intenso odio de Amnón después de haber sido tan enamoradizo y haber estado tan enamorado? Rabbi Itzhak dice, mientras él la violó, un cabello, un pelo nimá de ella, se enredó alrededor de su pene y en un movimiento, por la fuerza y además la consistencia del pelo, fue suficiente para cortarle el pene a su violador. La Gemara pregunta, pero si el cabello se le ataba alrededor del pene, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Por qué Amnón le reprocharía esto? Más bien digamos que ella intencionalmente ató un cabello alrededor de su pene durante el coito y de esa manera logró que el pene fuera cortado vengándose de él. Y por eso la odió, pues no era para menos. Me detengo un segundito para que ustedes respiren profundamente. Si alguien quiere hacer un comentario, pues adelante, por favor. Puedes continuar, Raf. ¿Va a hacer un comentario o no? Alisa, espera, Jenny. Alisa pidió la palabra y después Jenny. Una pregunta. La no consideración de Tamar como hija de David es simplemente porque no se había convertido su madre, pero sabemos fehacientemente si el padre era David o no era considerada hija por no haberse convertido la madre. No, ¿Se entiende la pregunta? Perfectamente. Bueno, yo por lo menos la entiendo. Eso tiene que ver con grados de filiación. ¿Qué significa la filiación? La filiación, en definitiva, es un acuerdo que decreta quién es hijo de quién. Entonces, si nosotros partimos de la base de que una persona, al convertirse, se convierte en otra persona, toda actividad jurídica anterior no es suficiente para comprometerlo en la situación jurídica siguiente después de la transformación que se hizo. Por lo tanto, los hijos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista talmúdico, entonces, los hijos que pudo haber tenido una persona antes de la conversión no son considerados jurídicamente hijos. Eso no significa que no los amen, no significa que luego si quiere heredarlos les pueda heredar, etcétera, pero hay un cambio de estatus, es un cambio de persona, la conversión hace que esa persona, esa madre o ese padre, dejen de ser lo que fueron, por lo tanto sus actos jurídicos no tienen validez después de la conversión. Es estrictamente una cuestión jurídica que trataba de poner orden un poco en las cosas, que hoy día tienen otro tipo de complicaciones no menos graves. Eso es cierto, pero otra vez no es nuestro tema. Si algún día ustedes van a querer hablar de eso, con mucho gusto. Gracias. Bien, teníamos Jenny que quiere decir algo y Diana. No sé, bueno, es que nada más quiero nomás puntualizar para entender bien, porque sí está como para sentarse y respirar. O sea, no entiendo bien, o sea, como que Tamar fue de alguna manera abusada por y por lo tanto ella pues deja eunuco a este otro como una venganza por la violación o por este intento. O sea, eso no me quedó muy claro.
Y bueno, ¿No te tengo quedó otra claro? Perdón, Jenny, ¿te quedó claro o no? No. Sí, ¿no es eso? ¿Sí es eso o no es eso? Es eso, y no es. En nuestros días también hay más de una vez que después de producir una violación, si la mujer puede en ese momento, indignada por lo que le sucedió, castrar a quien se lo hizo, se lo va a hacer. Pero ¿y eso se considera como como algo malo que hizo la mujer? O sea, como No se que algo que considera no es, nada, ¿eh? no se considera nada. Porque otra vez, ahora no estamos hablando en términos de moralidad, sino en términos de juridicidad, que son dos Todavía elementos más. completamente O sea, si es de diferentes. juricidad, si él la viola, pues ella lo castra y entonces ya está en parejo. No, Y entonces no hay nadie, no es un empate, esto no es un partido de fútbol que uno no dice. pero no hay a quien castigar, digamos. O sea, en el lado jurídico, No, eso. Jenny, No estoy entendiendo bien. No. frena ahí, por favor. Nosotros estamos Ok. hablando de temas jurídicos. En todo caso, si ella le produjo un daño, o cualquier persona que le produce un daño a otra persona, esa persona, la dañada, tiene derecho a ser indemnizada, y el Talmud en otro tratado va a explicar las indemnizaciones y los castigos si una persona le quita al otro el ojo, o le quita un dedo, o le quita un pie, o le quita el pene. Ese es otro tema, no estamos hablando de moralidad. Lo que sí estamos planteando acá, lo que sí estamos planteando aquí es si hubiera sido posible que esa pareja se hubiera casado, es decir, si el violador hubiera podido legalmente tomarla como mujer, o si no era su hermana. Esos son los temas que importan en este momento, porque las relaciones sexuales incestuosas tienen un capítulo en la Torá muy agravante, al grado tal de que se leen en Minjá de Yom Kippur, nada más y nada menos. Entonces aquí tenemos figuras jurídicas como el incesto dentro mismo de la familia. Para poder llegar a eso tenemos que saber si eran hermanos o no eran hermanos. Y para poder llegar a saber si eran hermanos o no eran hermanos, tenemos que seguir reconstruyendo un poco la historia personal. Lo que importa, por lo menos ustedes me preguntarán, como lo hizo un Javer que está presente en estos momentos, o por lo menos he visto su nombre en esta reunión, planteaba, y bueno, ¿y para qué la Guemará nos tiene que traer estas historias? En realidad él estaba preguntando, ¿y tú para qué tienes que contarnos estas cosas que nadie nos cuenta? Mejor las salteamos. Y yo vuelvo a insistir lo que ya habíamos visto en los cursos anteriores, de que la Torá más de una vez, y en este caso el Tanaj, más de una vez nos presenta malvados designios de héroes para que nosotros aprendamos que pese a que son héroes y que no nos sintamos héroes, somos todos vulnerables a cometer barbaridades. Y por lo tanto es necesario que nos eduquemos en el autocontrol para no llegar a este tipo de situaciones. Y para eso los sabios del Talmud no ahorran adjetivos, no ahorran, no disimulan, ni agúan la sopa para hacerla más chirla, sino que la traen con toda su crudeza, al grado tal de que nosotros, todos adultos, en el año en el cual nos encontramos, tantos años después, todavía nos seguimos sorprendiendo y nos quedamos mudos ante esta descripción de cosas que suceden además lamentablemente en nuestros días, y particularmente las violaciones son más frecuentes, y eso lo sabe cualquiera que ha estudiado criminología, en el ámbito de la familia que fuera de la familia. Y en ese sentido también nosotros, si estamos analizando la personalidad del rey David por encima de todas las defensas que hacen los Jajamim, tenemos que saber que su casa era una casa absolutamente caótica, y como tal, ejemplos nos sobran con lo que estamos trayendo de la Guemará. No sé si hay alguien más que quiera hacer. Diana R. levantó la mano, pero no vemos, o sea, tienes la cámara cerrada, así que no sé si estás ahí. Hola, sí, shalom. De Diana no tienes nada, hombre. Estamos aquí en familia escuchando. Ok, adelante. Solamente quería anotar la fuente de la Guemará, no alcancé a escucharla.
La fuente de la Gemara que estamos estudiando nosotros es Megilá 15a. Megilá 15, todo. Bacallá. Bueno, ¿vieron por qué es importante abrir las cámaras? Porque uno tiene esas sorpresas. Así que, Raf, ¿puedo decir algo? Bacallá. No, o sea, yo creo que el hecho de que la Gemara insista también en preguntar, o sea, por un lado es cierto lo que tú dices en relación a que la Torá y el Tanaj en general nos muestran los errores humanos justamente para decirnos lo que no hay que hacer. Pero por otro lado, los jajamim, con esta búsqueda de ver si eran hermanos o no, también están tratando de salvar un poco la situación. O sea, no porque una violación esté bien, pero una violación a una hermana parecería ser más fuerte. O sea, me da la sensación que atrás de esa búsqueda hay también una especie de, ok, el incesto no, pero una violación normal podemos llegar a bancarla, ¿no? Bueno, pensándolo desde nuestro lugar, ahora pareciese que así es, pero ya lo dije y lo voy a decir, todo el tomo del Sanedrín, del Talmud, nos trae artimañas para evitar la aplicación de la pena de muerte. Y nosotros nos vamos a preguntar, y entonces la Torah, ¿para qué nos da la pena de muerte? Para que nuestros jajamim establezcan mecanismos procesales de derecho procesal para poder salvar al inculpado. Sí, la respuesta es sí, porque la tendencia es absolver. Y hay principios jurídicos en los cuales nosotros nos enfrentamos con el derecho romano. Y con eso, ya que estamos a esta hora, vamos a tener que terminar aquí, lamentablemente para mí por lo menos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en tiempos modernos, siguiendo la Escuela de Derecho Romano, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, la actitud de los jueces es demostrar la culpabilidad. Sin embargo, ya desde Pirkei Avot en adelante, la postura nuestra es al revés. La postura judía es de que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que abogados, fiscales y jueces tienen que buscar la inocencia del inculpado, de manera tal de que la justicia humana sea lo más suave posible. Y que sea lo más suave posible es una postura filosófica y humanística que a veces nosotros en nuestra época, frente a los crímenes que se dan, frente a las violaciones que se dan todos los días, frente a todos los latrocinios de los políticos y demás, estamos cansados y queremos castigos y castigos y castigos, sin pensar muchas veces si los castigos son contraproducentes o si los castigos en realidad sirven para evitar que el inculpado vuelva a repetir sus faltas, cuando también sabemos estadísticamente que muchos entran como pequeños pilluelos que hicieron un delito muy pequeño o terroristas que hicieron un acto pequeño y en las cárceles se convierten, hacen su doctorado en la injusticia, en el crimen y en la violación. Así que estos son temas que nosotros podemos ver y que no, como siempre, no estamos necesariamente obligados a acordar. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Porque si no, cerramos aquí. Un comentario, pero puede ser hasta el final, mejor. Gabriel, por favor, y después Jenny, y después yo, Raf, tengo que pasar un aviso publicitario. Ok. Sí, Gabriel. Sí, esto es jurídico. Si leemos el primer pasuk del Perek Yugim, dice, Vayeh Jareigen Absalom ben David Ajot Yafa. El que tenía la hermana, para mí, era Absalom. Acá no dice que Amnón tenía. Si hubiera sido de padre, era hermana también de Amnón. Pero acá habla de Absalom solamente. La madre era una princesa del Kshur. Podía haber tenido un hijo, esa hija, y después se murió el marido, una cosa así. Y ella no fue una prisionera de guerra, a tal punto que después Absalom se
se escapa a los de los abuelos, a los del abuelo. Así que haya sido toda esa historia de que se tiene que ser que no se convirtió, o se convirtió, o no se convirtió, tal vez se puede simplificar con decir de que era una hija previa que tenía. Porque no era un Cohen David, era un rey. No tenía impedimento de casarse con una divorciada o una viuda. Es decir, eso jurídicamente. No necesito hablar de que si estaba convertido o no. No era hija, no eran hermanos porque no tenían el mismo padre. No. Si tuviéramos más tiempo, entramos en diálogo, pero no lo tenemos. ¿Alguien más, Ethel, por favor? Gracias, Gabriel. Jenny, por favor. Sí, ¿sí se oye? Sí, señora. Bueno, diga, sí, algo muy importante que es una duda, me surgió en Shavuot, estando en casa de mi amiga, que todos son muy religiosos, todos estudian Talmud. Entonces dice uno de los chavos, ¿no? De Yeshiva, dice que estaba estudiando y entonces que hay una parte del Talmud que dice que cómo es posible que el Mashiach va a venir donde hubo tantos arayot, ¿no? Que arayot entiendo que son como pues todas las partes sexuales prohibidas. Y entonces, esta le va a gustar a Yerachmiel porque el chavo mismo se contesta a sí mismo que hay una parte del Talmud donde dice que el Mashiach va a venir de arayot por el ojo, ¿no? O sea, porque por el Ain Hara, así como para que todos digan, así que para que nadie crea que por ahí puede venir el Mashiach, y entonces, ya, por ahí venga, ¿no? Entonces, bueno, otro dice, no me convence, ¿no? El hijo de mi amiga, que todos son así, empiezan a discutir, y yo me quedo mucho con esa duda, porque sí es como muy intrigante, o sea, sí, no sé si sea tema para ahorita o para otro momento. Jenny, tus amigos me desbordan a mí, confieso. ¿Cómo? Que tus amigos en las noches de Shavuot, cuando están volando por ahí, me desubican totalmente. Sí, no sé si le contesto a Jenny. Ya habíamos visto hace pocas semanas atrás que para poder ser líder de un pueblo es necesario tener cargando en la espalda una lata llena de lombrices. Y bueno, por muchas razones, pero como ya lo habíamos desarrollado el tema, lo dejamos aquí. Ahora sí. Bueno, no, entonces cerramos aquí saludándoles a todos, y quien tiene interés en saber lo que pasa con nuestra amiga Batsheva, pues el miércoles puede escuchar a nuestra también amiga y compañera de estudios, Paulina Pnina Zorgen. Javerim, muchísimas gracias por vuestra compañía. Refuah Shleimá para la bebita, por la cual pediste hace un rato, Esther, y Refuah Shleimá a todos los enfermos. A todos, sin excepción. Hay todavía demasiados enfermos en el mundo. Judíos y no judíos, ubicados, personas que sufren, personas que, aparte de jugarse la vida, pueden quedar, Dios no lo permita, con algunos resabios de la enfermedad. Así que tenemos que esforzarnos en cuidarnos, por un lado, incluso los vacunados, incluso en los países donde, como en Israel, el contagio es mínimo y los pocos casos de contagio diarios por lo general son importados. Tenemos que cuidarnos y tenemos que pedir, y no solamente pedir, sino, si se puede, ayudar a los enfermos, ayudar a las familias, porque no están pasando por un buen momento. Así que con estas palabras les vuelvo a agradecer vuestra presencia, vuestra participación y vuestro aporte. Que